¿Cómo se vincula la situación de violencia en Haití con la inseguridad alimentaria de la población? Bueno, evidentemente el problema del hambre tiene una historia extensa en Haití y se ha profundizado en el último tiempo con el control de bandas armadas y paramilitares que al día de hoy han cerrado, por ejemplo, el principal puerto y también el principal aeropuerto del país, impidiendo la llegada de asistencia alimentaria. Sin embargo, hay una historia más larga que tiene que ver con una crisis campesina de la agricultura familiar que está muy vinculada a las políticas de liberalización financiera y comercial que supieron imponer el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado. Como es de público conocimiento, la agricultura familiar y campesina es la gran productora de los alimentos que se consumen a nivel global y lo mismo pasa en Haití. Entonces, si a esta crisis, insisto, económica inducida sumamos el control de las bandas armadas, vamos a explicar que hoy estemos en niveles de inseguridad alimentaria que son parecidos a los del post-terremoto del año 2010, la gran catástrofe humanitaria que tuvo el Haití de la historia contemporánea. Y usted lo mencionaba, hay un problema de bloqueo del puerto, del aeropuerto, en un contexto en que el Estado no controla la mayoría del territorio, sobre todo de la capital. ¿Cuál puede ser la solución más inmediata para hacer llegar ayuda humanitaria? Bueno, ahí hay varias. Una, decir que efectivamente el Estado haitiano, hoy debilitado y quebrado, no tiene esa capacidad de fiscalizar soberanamente lo que pasa en su territorio, pero también hay que decir que las armas que están detrás de esta espiral de violencia están llegando desde los Estados Unidos y particularmente desde la Florida, según un informe de la Organización de Naciones Unidas contra la droga y el delito del año 2023. Entonces, la pregunta es qué entra, pero también qué es lo que sale, y yo creo que Estados Unidos sí tendría la capacidad de fiscalizar ese tráfico ilegal de armas que están hoy por hoy inundando las calles y los territorios del país, generando las posibilidades de esta violencia de los grupos criminales. ¿Y por qué considera que Estados Unidos no lo está haciendo? Bueno, creo que hay un interés geopolítico. De hecho, creo que no podemos entender el problema del hambre sin lo que Josué de Castro supo llamar una especie de geopolítica del hambre. Los factores del hambre no son solamente domésticos, no son solamente vinculados a la crisis y al cambio climático, que efectivamente inciden, sino que tienen que ver con las políticas de un país que, como Haití, ha sufrido una injerencia desmedida de parte de diferentes potencias occidentales que tienen intereses económicos y geopolíticos en las islas. Les doy un ejemplo. Todo el alimento que el campesinado haitiano hoy no está produciendo, desde estas políticas de la década del 80, tiene que ser importado desde los Estados Unidos o desde la vecina República Dominicana, lo cual evidentemente genera un rédito económico para un sector agroexportador como el norteamericano, que está subsidiado, protegido y mecanizado y que compite de forma desleal con una agricultura tradicional y muy empobrecida como es la economía campesina haitiana.